En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Esta noche vamos a tener un tema poco superficial y es que la mayoría de nosotros desconocemos el término de Internet profunda, Internet invisible o Deep Red, como también es conocida. Este es un espacio inmenso que almacena gran cantidad de documentos, de imágenes, de videos y que según algunos expertos y especialistas es usado por delincuentes para abusar en su mayoría de los más vulnerables, entre ellos los niños. Así que ese es el tema que desarrollaremos esta noche en nuestro debate. Espero nos acompañen. Recuerden ustedes, aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Veredicto y como les decíamos anteriormente, esta noche vamos a tratar de analizar las ventajas y desventajas de la web profunda, así como su libre uso. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Los avances tecnológicos son invaluables para la humanidad, pero como cualquier invento, depende de su uso y de si los resultados son benéficos o perjudiciales, asimismo serán catalogados. La Internet no es la excepción. Y aunque todo el planeta hoy día depende de su accesibilidad y facilidades, muchas personas están ocultas en la denominada Deep Web, cometiendo delitos y abusando de su anonimato. Hace 15 años el tamaño de la Internet invisible alcanzaba unos 7.500 terabytes. Hoy se estima que está en 91.000, cifra que aproximadamente es 500 veces más grande que la que ocupan los motores de búsqueda tradicionales. ¿Debe limitarse el uso y acceso a la web profunda? ¿Esta es benéfica o perjudicial? ¿Deben los menores tener libre acceso? Estos serán parte de los temas a debatir hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe haber libre acceso a la web profunda. Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden ustedes, a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para emitir su voto en cualquier momento del programa. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el doctor Wilmer Prieto, gerente de prácticas de Foundstone para Latinoamérica en Intel Security. Doctor Prieto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su invitación. Y en la Defensa nos acompaña esta noche el doctor Philippe Bolán, es especialista e investigador en temas de las redes y comunicación práctica. Doctor Bolán, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias para defender Internet. Ok. Comenzamos entonces a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Prieto, puede ponerse de pie. Perfecto. Ok, perfecto. Lo primero que yo quiero conversar con ustedes respecto al tema de la Deep Web es que si bien ofrece una serie de servicios y beneficios para el tema de investigación, para el tema de desarrollo en los diferentes países a nivel mundial, y más para nuestros países en Latinoamérica, también ofrece una serie de riesgos, ¿no? Y es como todas estas personas que saben de uso de tecnologías de información se están aprovechando de las mismas precisamente para ser muy vulnerable a la sociedad. Y es allí donde nosotros tenemos que ser fuertes y enfáticos en el tema de cómo poder desarrollar normativas claras en cuanto al entorno, el uso de Deep Web, lo que es su potencialización, ¿sí? Cómo hacer que estos recursos lleguen de forma eficiente a la comunidad en general. Que si bien hoy en día no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que darnos cuenta que este recurso ya está siendo utilizado. Y no utilizado por nosotros los adultos, ya está siendo utilizado por los menores, por la infancia, por la adolescencia. Pero más allá, cómo nosotros vamos a empezar precisamente a hacer ese acompañamiento a ellos. Cómo vamos a pedagógicamente enseñarles en comunidad educativa cuál es el deber ser del uso de ese tipo de tecnologías. Pero más allá, cómo nosotros,
como adultos, vamos a garantizar sus derechos en el uso de tecnologías de información. ¿Cómo vamos a garantizar que la transmisión, procesamiento y almacenamiento de toda información relacionada con infancia y adolescencia se va a proteger en ese tipo de medios? ¿Cómo funciona, usted que es experto en el tema, ese mundo oscuro, ese mundo para nosotros desconocido y que simplemente lo vemos reflejado a través de una página de sexo, de una página que ofrece, digamos, a través de los hackers, que es lo que nosotros conocemos? Pero ¿cómo funciona ese mercado negro de la web? Claro que sí, existen 3 componentes diferentes en la web. Uno es la web superficial, que es precisamente todos aquellos entornos que nosotros conocemos. Son las páginas web que consultamos para visitar nuestros periódicos tradicionales, nuestras redes sociales, ¿cierto? Y cualquier todo tipo de contenido que podemos rastrear a través de buscadores como Google. Pero más allá también existe una parte que es la Deep Web y es todo aquello que no puede ser indexado o buscado tan fácil a través de este tipo de buscadores. Es allí donde dentro de la Deep Web existen muy buenos medios de investigación, medios a través de los cuales las personas en países que tienen cierta restricción en cuanto a la libre expresión pueden expresar sus opiniones. También existen temas investigativos, pero más allá existe un gran contenido que hace parte de algo que se llama la Dark Web o la web oscura. Y es allí donde se manejan temas de pornografía infantil, como bien lo dijiste en la introducción, temas de sicariato, que no podemos ocultarlo, temas de drogadicción, se manejan muy fuerte en este tipo de mercados. Se manejan precisamente todo lo que son comunicaciones o temas de hacking desde el punto de vista de cómo poder aprovechar los recursos de una organización, ¿cierto? Cómo crear un malware, que un malware es un virus, cómo crear un virus para que pueda cumplir ciertos fines. Allí se comercializan ese tipo de actividades, ¿cierto? Yo lo voy a invitar a que permanezca ahí de pie, a que responda a la siguiente pregunta, que la formula el autor de la Ley de Delitos Informáticos, el doctor Alexander Díaz. Perfecto. Señor fiscal, ¿ustedes cómo van a establecer la responsabilidad de los servidores usados para cometer ilícitos aparentemente en Colombia si en otros países estos no se castigan? Además, si hay servidores privados o propios del Estado, ¿ustedes cómo van a establecer o categorizar la responsabilidad de estos servidores en tratándose del conflicto que podría generar entre naciones? Precisamente uno de los temas que estaba tratando es la creación de la Agencia de Gobernanza de Internet. Porque si bien un amigo mío lo decía hace algún tiempo, Milton Quiroga, él decía, el Internet hoy en día es como el lejano oeste. Gana quien tenga mejor puntería, quien tenga mejor revólver y pueda reaccionar más rápido. Entonces, precisamente, entidades como la Agencia de Gobernanza de Internet están siendo creadas a nivel mundial precisamente para estandarizar o para crear esos protocolos de intercomunicación entre los diferentes países, para garantizar que en el caso de que haya violación de derechos de personas naturales y más allá, y vuelvo y soy enfático con esto, derechos de infancia y adolescencia, se pueda reaccionar de forma oportuna. Que si se desmantela una red que esté traficando pornografía infantil y los servidores que estén almacenando ese contenido no se encuentren en el país, existan los protocolos, existan los acuerdos internacionales para poder tener reacciones oportunas, para poder desmantelar precisamente estos flagelos tan grandes que tenemos a nivel mundial. Si se estandariza, ¿no se generaliza y no se genera una censura? Precisamente ahí está la creación de un tipo de agencias de estas, ¿no? Está en poder identificar ese equilibrio correcto. Bien se debe velar por lo que es precisamente esa libre expresión, como lo dice Freedom on the Net, que es otra organización que vela precisamente por garantizar los derechos que tengo yo para poder comunicarme y poder manifestar mis expresiones, ¿cierto? Mis ideas. Muchas gracias. Perfecto. Puede regresar a su puesto. Gracias. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata de la doctora Viviana Quintero. Ella es coordinadora del TIC e Infancia en Red de Papás, psicóloga de la Universidad Nacional, diplomada en Comunicación Estratégica y candidata a máster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación. Amplia experiencia tiene en formación de padres para el ejercicio de ciudadanía y la protección del cuidado de la infancia y de la adolescencia. Doctora Quintero, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, mil gracias por la invitación. Antes de comenzar con el interrogatorio, la primera pregunta se la voy a formular yo. ¿Cómo hacer si tendemos a ser una sociedad cibernética para que un niño que esté estudiando en su ordenador, en el momento en que desaparezca su mamá en un segundo, ingrese a otra página, podamos llamarla aquí de pornografía? ¿Cómo hacer para ejercer ese control?
Esa tarea de la que tú hablas es uno de los retos más importantes que tenemos nosotros como sociedad, porque nosotros, al ser una sociedad cibernética, como tú bien lo dices, hemos avanzado mucho en el tema de infraestructura, pero no hemos avanzado en la par en el desarrollo de las habilidades que todos los seres humanos, todos los ciudadanos, no solo los niños, sino también los adultos, necesitamos para poder hacer un buen ejercicio de esa ciudadanía digital. Entonces, parte del reto que nosotros tenemos es ver, antes de digamos, seguir ampliando la conectividad, y esto es ver cómo estamos preparando a los padres de familia para que hagan un acompañamiento adecuado, cómo estamos acompañando a los docentes para que incorporen la tecnología de una manera adecuada en los procesos educativos y cómo estamos preparando a los niños para que puedan enfrentar y gestionar los riesgos a los cuales se están enfrentando en Internet. Tenemos el reto muy importante de preparar a las familias para que puedan acompañar a los niños. Lo que tú dices, hay muchas herramientas que ya nos permiten hacer filtrado de contenidos en Internet. Sin embargo, ese filtrado de contenidos hay muchos papás que no saben cómo manejarlo. Papás que, bien sea por falta de acceso a recursos o por falta de conocimiento o incluso por pereza, no saben cómo utilizarlos o cómo instalarlos, o padres que incluso ni siquiera saben que este tipo de herramientas existen. Perfecto. Comencemos con el interrogatorio, doctor Prieto. Perfecto. Viviana, desde tu papel en Red Papás, desde tu trabajo en la mesa TICS, ¿cuáles ves que sean los mayores riesgos que enfrentan infancia y adolescencia en el uso de las tecnologías de información? Y más allá, en el tema que nos trae a la mesa, que es en la Deep Web. Bueno, digamos que el mayor riesgo que nosotros hemos evidenciado desde Red Papás, desde la mesa TIC y desde la línea de denuncia www.teprotejo.org está asociado con la pornografía infantil y con los riesgos conexos con la pornografía infantil. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que desde la puesta en marcha de la línea de denuncia www.teprotejo.org hasta la actualidad, tenemos 10.998 casos reportados por pornografía infantil. Cuando nosotros pensábamos al inicio de la puesta en marcha de la línea que este tema de pornografía infantil era algo que pasaba en otras partes, pero no en Colombia. En el último año nosotros hemos detectado un incremento del 13% en los casos. En lo que va corrido de este año van 5.319 casos reportados por pornografía infantil. Son casos que están asociados a modalidades como, por ejemplo, el sexting, que es cuando los niños envían mensajes multimedia con contenido erótico o sugerente. Tenemos, por ejemplo, modalidades de grooming, que es cuando un adulto intenta acceder a los niños y niñas con fines sexuales. Tenemos también, por ejemplo, todo el caso de sextorsión, que es cuando una vez el niño ha producido estos contenidos, empieza a ser chantajeado para que produzca más contenidos ilegales. Lo que hemos encontrado es que en este momento todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todas las naciones del mundo, están trabajando para erradicar la pornografía infantil o el material de abuso sexual que hay en línea, en la web, digamos, normal, en la que todos navegamos. Pero lo que se ha detectado es que este material y el tráfico de este material, las redes que distribuyen y producen este tipo de material, están empezando a migrarse a la Deep Web. Y esto nosotros lo vemos como un peligro latente, precisamente en la medida en que el mayor riesgo que enfrentan los niños en Internet es la falta de acompañamiento. Y no tenemos en este momento padres y madres preparados para hacer un acompañamiento efectivo en la Deep Web. De hecho, no tenemos niños y niñas que conozcan todos los riesgos e implicaciones que conllevan el conectarse a la Deep Web. Entonces, ¿es un abuso de los papás, digamos, entrometerse en lo que los niños están viendo a través de la Internet o de su celular? Hay un tema, y es que la ley colombiana, hace poco la Corte Constitucional emitió una clara directiva de que los padres y madres son los primeros responsables en garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto que permite, y digamos que permite la sentencia de la Corte, que los padres y madres ingresen a las cuentas de sus hijos cuando ellos están en un peligro latente. Si nosotros como padres y madres estamos buscando garantizar la protección de los niños y niñas, es válido que entremos a revisar, porque ellos están en un proceso de formación y nosotros tenemos que entender eso. Obviamente, si yo voy a hacer un acompañamiento que es invasivo, que está, digamos, entrometiéndose en sus conversaciones y en su sana relación y no garantiza la protección integral, sino que lo que busca es invadir la privacidad, ahí es otra cosa. Pero sí es
en aras de la protección integral de los niños y niñas, está permitido que un papá revise lo que sus hijos hacen en Internet. Esto se puede hacer incluso sin ser invasivos. Nosotros con nuestros hijos podemos establecer previamente acuerdos acerca de cómo va a ser ese acompañamiento, acerca de qué sitios se pueden visitar y qué sitios no se pueden visitar, acerca de qué conductas están permitidas y qué conductas no están permitidas en Internet. Y esa es la manera en que nosotros dejamos de invadirlos y empezamos a acompañarlos efectivamente. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor. El doctor Bolán tendrá la oportunidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía. Llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo. Doctor Bolán, toda suya. Madame Viviana Quintero, en la Deep Web se le reprocha justamente el anonimato, que la gente puede entrar de manera escondida. Unos estudios mostraron que los niños en Colombia, en varios países, a partir de 13 años, ciertos a partir de 9, logran entrar en Internet de manera incógnita, utilizando el navegador, la parte incógnita. ¿No es un peligro justamente que aquí en Colombia los niños están ingresando con motores de búsquedas, con redes sociales extranjeras, donde todos sus datos, los papás no se enteran, pero otros países tienen acceso a esos datos? Claro que sí. Es un total peligro que los niños puedan acceder de esta manera. Digamos que parte del problema que estamos teniendo en este momento con los niños y la Deep Web es que los niños están accediendo porque tienen las capacidades técnicas para hacerlo. Pero en la Deep Web saben que están entrando en una cosa donde los van a chuzar, que en la web de superficie no lo sabe, y es un peligro. Exacto. Porque naciones extranjeras están tomando el control de nuestros niños. Exacto. Entonces, al tomar el control de nuestros niños, primero los niños, tú sabes que son productores de contenido. Entonces, cuando nuestros niños empiezan a producir contenido y a compartirlo, están dejando huellas y evidencias que van a permitir acercarse mucho más fácilmente a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros niños están teniendo las capacidades técnicas para acceder a Deep Web. Sin embargo, hay otras capacidades que no tienen todavía, simplemente porque no las han desarrollado o porque su proceso de desarrollo aún no les permite tenerlas. Capacidades como cuáles, las que hablábamos hace un momento del pensamiento crítico. Capacidades como, por ejemplo, saber discriminar cuando yo estoy en riesgo y ver riesgos a largo plazo. La perspectiva o el pensamiento de perspectiva de tiempo futuro todavía no lo tiene desarrollado un niño y mucho menos un adolescente. Pero el fiscal nos hablaba justamente de gobernanza Internet. ¿No sería urgente que Colombia empezara a desarrollar un propio motor de búsqueda donde la información podría quedar aquí en el país? Digamos que sí sería una de las opciones, que tuvieran un motor de búsqueda, pero más allá de eso, Filip, ¿qué hacemos nosotros desgastándonos en crear un motor de búsqueda cuando no hemos dejado capacidades en los ciudadanos? ¿No sería mejor, en lugar de esto, pensar en cómo fortalecemos el sistema educativo para que padres, cuidadores y niños, niñas y adolescentes empiecen a utilizar la tecnología de una manera segura? Es que el problema en el que nosotros estamos en este momento con el tema de tecnología no es de tecnología como tal, es de nosotros como ciudadanos. La tecnología como tal no es lo que está mal, es el mal uso que estamos haciendo de esa tecnología. En los colegios hay educación cívica, educación religiosa. Sería necesario y imperativo poner educación a Internet en este momento y justamente formar. Y lo que vemos es, por ejemplo, el tema de Tor o el tema de la Deep Web no está abordado en ningún colegio desde los ministerios o Secretaría de Educación. Claro, y es que ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Cuando nosotros éramos niños, si nos queríamos amarrar los zapatos, íbamos y le preguntábamos al que sabía, que era el papá o la mamá. En este momento, si un niño quiere saber más de tecnología, ¿a quién le está preguntando? O bien le pregunta a Google o bien le pregunta a uno de sus pares, pero estos pares no tienen las habilidades que se requieren para poder hacer interacciones sanas y constructivas. Entonces, por eso nosotros necesitamos hacer un empoderamiento digital que permita que los padres vuelvan a acompañar a sus hijos y que estén presentes en la web. Perfecto, muchas gracias, Viviana Quintero, muchas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. Recuerden, pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, ya escucharon a la Fiscalía, ahora tendremos la oportunidad durante 4 minutos de estar atentos frente a los argumentos que trae la defensa. Doctor Bolán. Muy buenas noches. Aquí vengo
a defender Internet. En este momento Internet está muerto. Vemos que cuando nació era una red de servidores descentralizados. En este momento estamos en una red de servidores centralizados. Toda nuestra información la está captando grandes empresas como Facebook, como Google, y entonces la gente está buscando justamente la manera de proteger su anonimato para que justamente su información no esté tan chuzada, no esté tan justamente compilada por unas grandes empresas. Vemos que hasta los proveedores de Internet en varios países venden la información y estamos reprochando que la Deep Web, esta red de servidores distribuidos, donde un poquito como peer-to-peer o amigos a amigos, donde la información pasa de un servidor al otro de manera de una, ¿cómo se llama?, onión, es decir, que una cebolla diseminada para evitar justamente que nos estén compilando nuestra información, nos están chuzando, viene a ser un peligro. Lo que vimos es durante el mes pasado en Francia, los atentados que han pasado, la gente está mandando la información, aquí hablando de los terroristas, por mensaje de texto. Entonces, utilizando su teléfono celular normal, no tratando de esconder de su identidad o esconder su información. Entonces, el peligro en este momento no está en la web profunda. Creo que el peligro en este momento está en esas grandes empresas que no están compilando la información. Desde Red Papás se nos habló que justamente se necesita una conciencia de los padres y de los niños, donde uno tiene que justamente saber dónde está entrando, saber qué tipo de información tiene que entregar, saber dónde uno está justamente entrando. Lo que vemos es que sabemos que la web profunda es como, por ejemplo, entrar en una discoteca frente a entrar a una tienda. En una tienda están vendiendo cigarrillos, están vendiendo alcohol, están vendiendo diferentes productos. La gente tiene que saber que justamente no lo pueden comprar. El tendero le va a decir no, esta información no la pueden tener. Hay un sitio web en este momento que está haciendo una sensación en Europa, se llama Zero Censorship. Entonces, ninguna censura. ¿Y qué vemos? Es una web de superficie, no estoy hablando de la Deep Web. Vemos justamente la ejecución que está haciendo el grupo ISIS, vemos imágenes totalmente como sea, desagradables frente al tratamiento de humanos. Viviana nos explicó que justamente aquí se está bloqueando IP. Pornografía infantil, lo vemos en la web de superficie. Entonces yo creo que cuando estamos entrando en esta Deep Web, sabemos que estamos entrando en una discoteca. Es decir, que un lugar donde uno no tiene que ser responsable, no tiene que tomar todo el alcohol para no salir emborrachado, no tiene que coquetear todas las personas. Entonces lo mismo. Es decir, que en este momento creo que estamos regresando a la web inicial. La Deep Web era la web que conocíamos, la Usenet, en los años 90. Aquí en Colombia llegó en el 2005, pero en Francia tuvimos la oportunidad, la ventaja de tener el Minitel, que era esta tecnología de telemática que nos permitía entrar en sitios unos que eran rosados o de coqueteo, y también había unos sitios oscuros, aunque el gobierno estaba manejando esto porque eran unos servidores justamente unificados. En este momento lo que estamos mirando hay un desconocimiento fuerte de lo que es la Deep Web. Vemos que los niños a partir de 13, 14 años, los 15, 18, ya más o menos el 90% está entrando. Es súper sencillo, solamente con una memoria USB uno se conecta y empieza a navegar con un navegador específico a unos sitios recomendados y no recomendados. Lo otro es que la velocidad es tan lenta de todas maneras que no todo el mundo va a querer entrar en esta parte. Doctor Borán, muchas gracias. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. Es el caso del consultor de TIC y experto en telecomunicaciones, el doctor Andrés Rodríguez. Una vez uno se ha enganchado o se ha vuelto adicto a la Deep Web, ¿qué tan viable es salir de esto? El tema de adicción, bueno, no soy psicólogo, pero el tema de adicción lo podemos tener con el juego, lo podemos tener con el alcohol, lo vemos con la política, donde la gente de padre a hijo hasta cuñado entra en el mismo ciclo vicioso de la política. Es decir, que lo que vamos a encontrar en la Deep Web es exactamente lo mismo que la información de superficie, pero justamente, como digo, con un anonimato que nos permite justamente sin que tomen todos nuestros datos personales. Usted mencionó ahorita una palabra que me llamó mucho la atención, y es que rápidamente estamos pasando de la tecnología digital a la cuántica, y esto va a tener también un desafío hasta en el sentido común. Nuestra conducta va a regirse rápidamente por los ordenadores a través de lo que nos diga la web. Es un peligro realmente, porque bueno, en la Deep Web hay el encriptamiento y sabemos que ahora con esos computadores que son, dicen hasta 100.000 veces más rápido, a 100 millones de veces más rápido, entonces pueden descifrar cualquier clave. Estamos hablando del periodo del Big Data, entonces
la gente no está compilando nuestra información. Lo vemos con sitios como Falabella o como Carulla, que saben exactamente cuál va a ser nuestra próxima compra con las compras que estamos haciendo, pero ellos están compilando pocas información. Ahora vemos que si toda la información de mi navegación, de mi cuenta bancaria, con mi sistema de salud, con mi sistema de notas escolares y con mis hobbies, la gente van a poder determinar un perfil exactamente de quién soy yo. Entonces, si tengo el chip de ser terrorista, eso sí puede ser interesante en ciertos casos, pero si tengo el chip de no ser el que voy a votar por tal candidato, pueden manipularme. Doctor Bola, muchas gracias. Lo invito a tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para contribuir con sus argumentos. Se trata de Ana María Moreno. Ella es diseñadora industrial con énfasis en desarrollo y edición de productos académicos y socializadora TIC, gestora de información y conocimiento, tiene experiencia en estructuración de contenidos y arquitectura de la información, creadora de comunicaciones de práctica y realización de campañas de socialización de tecnologías. Doctora Moreno, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Cuál es su opinión de todo el planteamiento que hemos tenido hasta ahora? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Philip. Tenemos una Internet que se ha transformado en una Minitel. Son 5 grandes sitios que acaparan la información y los datos de toda la población mundial conectada. Estos sitios se llaman Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿cierto? A través de Hotmail, a través de todos los servicios en la nube. Y están haciendo, tienen nuestros datos, los otros países, Colombia, la Unión Europea, África, Asia, ¿qué está pasando? Pierden los datos de sus ciudadanos. En este momento ellos conocen más sobre nuestros hijos, ¿cierto? Del comportamientos sociales, sobre las tendencias, sobre lo que comparten, porque ellos están haciendo un profiling de toda la población. Hace poco hubo un proyecto de Zuckerberg de tratar de llevar esa masa de población que aún no está conectada, ofreciendo una supuesta internet gratuita a través de proveedores, a través de ciertos aliados de telecomunicaciones, para llevarlos a 17 páginas que ellos habían decidido seleccionado, ¿cierto? Entre ellos Facebook. ¿Por qué? Porque les interesa conocer al resto del planeta que está oculto, ¿cierto? Toda esa información que no han logrado captar. Es decir, ¿está en contra de una regularización? Estoy en contra del filtrado de datos, como es lo que denuncia Snowden desde hace varios años, que lo hizo la NSA a través de varios proveedores de acceso, de plataformas de redes sociales, donde toda la información, sin mediar una orden judicial, estaba siendo filtrada, ¿cierto? Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los países europeos. Alemania dijeron, sí, en la lucha contra el terrorismo nos están filtrando información paralela, ¿cierto? De nosotros somos un país productor de innovación, se nos va a colar la innovación. Esto es una lucha de gestión de conocimiento, ¿cierto? De gestión de patentes, de gestión de quién tiene el control sobre los otros y quién va a tener. Estados Unidos en este momento pues tiene el control sobre nuestros datos. Como dice Philip, es importante no solo las competencias informacionales frente a los pequeños delincuentes y frente a aquellos proveedores de drogas, de armas, de pedofilia, ¿cierto? Eso es claro, evidente, pero también hay naciones que están tomando nuestros datos y van a hacer todo un uso posterior de esa información que los gobiernos locales no desconocen. O sea, desconoce cómo se comporta. Vamos a comenzar con el interrogatorio, no argumento, sino interrogatorio, doctor Bola. Sí, entonces, ¿por qué dices que hay una vulnerabilidad de nuestras libertades fundamentales? Porque, pues sí, en Colombia ya existe una ley de habeas data, de protección de datos, pero de todos modos lo que pasa aquí localmente no necesariamente se respeta en otros datos. Nosotros estamos dando gratuitamente, voluntariamente nuestros datos personales a través de nuestros email, el email en Gmail, el email en Hotmail, Facebook, ¿cierto? Nos desnudamos totalmente y perdemos esos datos, nuestra privacidad. Si ellos quieren usarlo en algún dado, o sea, si alguno de estos adolescentes colombianos quiere ser el próximo Che Guevara, ya no puede ser, ¿cierto? Porque ya se conoce toda su red, se conocen todos sus contactos, se conocen toda su información por lo mismo, por no haber tenido suficiente información y decirle cuide su identidad, su huella digital, porque eso queda. O sea, ya se ha demostrado que Facebook, a pesar de que usted borre, esa información queda guardada para ellos, ¿cierto? Eso no se borra, eso queda guardado. Continúe. Y en el sector académico, ¿cuál es el riesgo justamente? Pues en Colombia tenemos el caso que todas las universidades pasaron a Google, pasaron a toda la nube de Gmail, y porque les facilitaba, ¿cierto? Porque
terminamos como los indígenas en la conquista con el espejito, lo gratuito sale en este momento caro, todo a pesar de que las universidades firmaron un acuerdo de confidencialidad, pero frente a unos monstruos de este tamaño que pesan montones en una bolsa, que pueden darse el lujo de contratar abogados en cualquier país, ¿qué puede hacer una universidad con un pequeño grupo de abogados frente a estos monstruos? Defender, o cuando ya se perdió, ¿cierto?, la información válida, las patentes o algo que encontraron, ¿cierto? Pero no estamos hablando necesariamente de la Deep Red, sino el caso que le voy a mencionar, y es que recientes atentados, no solamente en Francia, en Estados Unidos, muestran a terroristas que han publicado videos de cómo perpetraron estos atentados o cómo los prepararon, y esto no hace parte de la Deep Red, están ahí a la luz pública y nadie los controla. Exactamente, y el problema frente a eso, digamos que es importante luchar contra el terrorismo, pero a veces hay excesos en esa lucha, o sea, empiezan a aparecer las chuzadas, las famosas chuzadas. En Francia ahorita se permitió ampliar el estado de urgencia de 15 días a 30 días, a 3 meses, perdón, y ¿qué pasa con esas situaciones donde ellos tienen que hacer, este no es el caso de virtual, pero empiezan a haber afectados colaterales, ¿cierto? No están, en los cuales fueron gente que fueron arrestados domiciliarios, pero no están relacionados con el tema de los atentados, sino con la COP21. Vamos a comenzar ahora con el contrainterrogatorio, doctor Prieto. Perfecto. Ana María, tú como adulto responsable de infancia y adolescencia, ¿qué mecanismos o qué herramientas esperas del gobierno en cuanto a protección de infancia y adolescencia, en cuanto a su privacidad, pero más allá también en cuanto a potencialización del conocimiento a través de las tecnologías de información? Uno esperaría que los gobiernos, cada país lograra tener, como decía Philippe, ciertas plataformas donde los datos personales de sus ciudadanos pudieran ser preservados, ¿cierto? Sus propias redes sociales o sus propios motores o su propio, por lo menos, Gmail, su propia plataforma donde los datos y las comunicaciones pertenecieran al país, ¿cierto? No fueran filtradas por terceros. Eso sería como un mínimo de protección a eso, donde pudieran ellos, vaya usted, pídale, ¿cierto?, hacer un filtrado de información, pero usted tiene que pedirle el favor a otro país para que esa información vaya y usted, mejor dicho, es una legislación casi que internacional de negación y usted aquí no lo puede hacer porque los niños están metidos en plataformas tipo Facebook o este tipo de cosas. Pero pues también está pues otro tipo, lo que decía, estoy de acuerdo con Viviana, hay que fortalecer todas las competencias digitales en el tema de generar huella digital, ¿cierto? Cómo estos niños tienen que reducir su huella digital, como decían, a largo plazo. Pero pues también tiene que haber una protección de los datos del país. Es importante. Perfecto. Dentro de esto tú has dicho algo muy importante y es precisamente el tema de investigación, ¿cierto? Dentro de ello, ¿cómo garantizar que en Colombia vamos a desarrollar investigación? ¿Cómo vamos a dejar de ser un país consumidor de tecnología a ser un país generador de tecnología? Y esto no está lejos. En Colombia tenemos unas mentes brillantes y cuando nosotros hablamos con infantes y adolescentes vemos el potencial tan impresionante que tenemos en Colombia. Pero partiendo de eso, ¿tú qué esperas del gobierno? ¿Qué esperas de los diferentes actores dentro del gobierno, sean entidades públicas, también como entidades privadas de apoyo, que garanticen precisamente que vamos a sacar lo mejor de ese potencial o talento humano colombiano para el beneficio de nuestra nación? ¿Qué esperarías? Esperaría que de veras entrarían dentro de una sociedad del conocimiento, ¿cierto? Donde se le dé valor a tanto a la información que estamos generando, nuestros propios datos básicos, lo que de eso se pueda sacar, hasta generar puro conocimiento sin necesidad de importarlo, ¿cierto? Pero darle valor a la generación de comunidades de práctica, la generación de redes que puedan permitir la libre circulación de la información, ¿sí?, sin necesidad de depender de terceros. Y dentro de esto, tú a nivel Colombia, ¿qué actores ves en sector gobierno que estén siendo pasivos en cuanto a este cambio? Que necesitamos más actividad de parte de ellos y más propuestas, más acciones. Bueno, a veces uno siente que el gobierno colombiano ha atrasado como 5 años en la jugada, que se van como enterando como de las cosas que pasan y que a veces la sociedad civil es mucho más reactiva frente a eso. Uno esperaría que Colciencias atropellara un poco menos a los investigadores, como lo que pasó con la traída de cerebros, que después fue casi que la mitad terminaron regresando.
pero pues que pudiéramos generar como unos centros de investigación descentralizados, donde ese conocimiento pudiera, dentro de ellos sí lo manejan, apropiación social de las ciencias, pero donde se le pudiera hacer mucho más aporte a la gestión de la información, ¿cierto? Desde el mismo datos de la sociedad, o sea, abrir los datos de las entidades para que ellos puedan pues aportar. Doctora Moreno, doctor Prieto, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes, pero ¿a quién respalda usted allá en su casa? ¿A la Fiscalía? ¿A la Defensa? Permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Accediendo de inmediato a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una breve pausa y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Debatimos esta noche las ventajas y desventajas de la web profunda. ¿Respalda usted a la Fiscalía? La Defensa tiene oportunidad para escuchar en este momento los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Prieto. Perfecto. Para nosotros, y lo hemos planteado desde el principio del debate, es muy importante garantizar ese equilibrio en cuanto a la protección de nuestros datos, ¿cierto? Pero más allá también garantizar que en el momento en que haya violación a los datos personales, en que haya violación de derechos humanos y más enfáticamente en infancia y adolescencia, el Estado nos dé los mecanismos suficientes para poder reaccionar y tomar medidas efectivas. Lo hablábamos hace un momento con Viviana, y es qué va a suceder en el caso en que un delincuente haga su derecho de garantizar la privacidad de sus datos. Van a primar los derechos del delincuente sobre los derechos de infancia y adolescencia, sobre los derechos de la comunidad en general, cuando han sido violados sus derechos. Entonces es muy importante eso. Lo otro es, debemos identificar a través de planes y acciones concretas cuáles son las rutas que vamos a seguir en torno al uso precisamente de estas tecnologías. Cómo el gobierno va a apoyar las diferentes iniciativas a nivel comunidad, a nivel de instituciones educativas en cuanto al aprovechamiento de las tecnologías de información, pero también a través de estos proyectos que garanticemos precisamente los derechos fundamentales de nosotros como colombianos. Y más allá, que también identifiquemos oportunamente los riesgos que existan alrededor de las tecnologías de información y de las comunicaciones y que generemos planes de acción transversales. Es decir, planes de acción a nivel normativo, sacar normativas eficientes, pero más allá también sacar unas penas, que es lo que nos hace falta en Colombia, que sean mucho más fuertes en cuanto a violación de derechos informáticos. Lo otro es sacar unos planes a través de estrategias, de protocolos, de comunicaciones eficientes y más allá llevar precisamente todo ese conocimiento a que sea plasmado de forma efectiva. Ninguna investigación es tan efectiva como aquella investigación que se lleva de la teoría a la práctica. Y esto es lo que tenemos que hacer en Colombia si nosotros queremos que Colombia a futuro sea un país que deje de estar retrasado a nivel de precisamente potencialización de sus recursos y pasemos a ser un país que sea productor de conocimiento y no solo a nivel tecnológico sino en los diferentes campos, que es lo importante. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la Defensa, doctor Bolán. Colombia ya tiene un sistema de Deep Web muy conocida y poco utilizada. Se llama Renata. Sistema de computadores distribuidos donde las universidades pueden interconectar. No la utilizan, prefieren, como dice Ana María, aquí utilizar justamente el gran hermano Google. En este momento defiendo la Deep Web porque justamente es un espacio libre, de libertad, donde es unas ONG que están gobernando esto, no son multinacionales que están tomando el control. Imagínense que mañana un grupo como Daesh o un grupo aquí en Colombia como la FARC que empieza a tener suficiente dinero y se compra estas multinacionales, porque están a venta, está en, ¿cómo se llama?, en la bolsa de Nueva York, uno puede ser accionista mayoritario. Lo vimos, grandes clubes de fútbol, que sea en Francia o en España, ahora pertenecen a los qatarí. Entonces nunca sabemos quién puede ser el dueño después. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que unas naciones empiezan a justamente manejar nuestros datos, manejar nuestra privacidad, modificar nuestros datos también, porque puede haber usurpación de identidad y que vemos no solamente en la Deep Web. Entonces, en este momento es justamente la Deep Web es un espacio que tendría que ser enseñado en los colegios para mostrar a los papás cómo acceder a este espacio, porque los niños están entrando, pero los niños que entran ahí saben que es un espacio donde hay peligros, como en cualquier sitio. Es decir, que uno sale en la calle, puede encontrar los mismos peligros. Hay que saber qué puerta hay que abrir, como en Internet normal. Entonces, en este momento, la idea es justamente tener mejor control del gobierno a nivel de nuestros datos. No es suficiente la ley Habeas Data, es tener justamente
reitero, un motor de búsqueda colombiano, donde como en Francia lo tenemos, Quant, donde toda nuestra información se queda en el mismo país, no se va a vender a otra entidad exterior que lo puede manipular. Vemos que en este momento Facebook está utilizando publicidad con nuestros mensajes privados. Imagínense, nuestros mensajes privados tienen solamente de nombre, porque en realidad ellos pueden usar justamente todo lo que estamos diciendo. La Deep Web, justamente lo que queremos ver es un sistema de peer-to-peer, de pares a pares, donde los computadores interconectan entre ellos mismos y sistema distribuido. Eso asusta a los gobiernos, que la gente puede hablar de uno al otro. No veo cuál es el peligro. Como digo, al nivel de atentados vemos que la gente está utilizando más bien los sistemas clásicos que justamente entrando por la web profunda. Repito, las ventas de drogas, de armas, el blanqueo de dinero no se está haciendo a través de la Deep Web. Hay más blanqueo de dinero justamente con grandes bancos, que sean en Alemania, que sean en Luxemburgo, que en este momento la web profunda. Entonces no hay que diabolizar este espacio, hay que conocerlo y dejar que los internautas puedan mandar sus mensajes de manera anonimato. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, quedan solo minutos para que usted ingrese a nuestra página de internet www.veredicto.tv y vote a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya regresamos para conocer su veredicto. ¿Debe ser libre el uso y acceso a la web profunda? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, Dr. Philippe Boland, con un 58%. La Fiscalía, Dr. Wilmer Prieto, obtuvo un 42%. Doctor Philippe Boland, usted ha asumido esta noche el papel en la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Feliz, a condición que los justamente que están mirando el programa no solamente sean consumidor de la web profunda, que sean pro-consumidor, que empiezan a crear contenidos. Pero hay que recordar ciertos riesgos. Cuando usted va a acceder a la web profunda, tiene que justamente tener cuidado que no tener otras páginas de sus redes sociales abierto. Trata de utilizar justamente un sistema operativo mejor Linux para evitar justamente que entre en su disco duro y le roban la información. Pero eso es válido también en la web normal. Hay que tener siempre cuidado con los datos que están almacenando en nuestros dispositivos. Y el tema de teléfono celular. Tenga cuidado con toda la información que tiene en su teléfono celular, porque muy factible lo pueden perder y la gente puede acceder a todos sus datos personales. Entre entonces a páginas seguras como la de www.veredicto.tv. A los representantes, muchas gracias. A los testigos, de igual manera, por habernos acompañado en este interesante debate. Nosotros los esperamos a ustedes el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para debatir otro tema de actualidad. Feliz noche.